Hola a todos. Esta clase se refiere a transductores. Vamos a ver qué son los transductores y las características o parámetros más importantes de ellos. Pero antes me gustaría hacer una reflexión un poco filosófica. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo en forma continua. Mucha gente lo llamaría en forma analógica. Pero fíjense que esa apreciación de electrónica analógica y electrónica digital, para mí esos dos nombres no están bien puestos. No son correctos a mi apreciación. Yo llamaría de otra forma la electrónica de señal continua y la electrónica de señal discreta a la digital. Entonces, la analógica sería señal continua y la digital de señal discreta o numérica, si quieren verlo así. Y salta por números enteros. Entonces, acá viene el pensamiento interesante. El mundo, tal cual lo apreciamos a nuestro nivel de dimensión humana, nos parece continuo, analógico. Pero si nos vamos a el mundo electrónico de partículas, nace la física cuántica y ya deja realmente de ser discreto, justamente ya lo dice la palabra, para saltar por cuantos enteros de energía. Por lo tanto, microscópicamente sería un mundo llamado discreto, digital, si quieren decirlo. A nuestro nivel humano sería analógico, o sea, continuo. Pero si nos vamos a niveles de dimensiones siderales, tenemos el sistema solar, por ejemplo, o las estrellas y galaxias, y ya vuelve otra vez a ser, de alguna forma, discreto, y no es continuo. Entonces, depende en qué lugar dimensional nos ubicamos para tratar de comprender la cosa, o sea, en este caso el mundo. Nosotros vamos a hablar de los transductores de acuerdo a nuestra visión humana. Y para eso vamos a ir ahora mismo a la definición. Acá vemos la definición de los transductores como todo dispositivo electromecánico o circuito electrónico que transforma o transduce, esta es una palabra ya más precisa, transduce, de ahí viene la palabra transductor, una variable física, cualquiera, en una variable eléctrica, generalmente tensión, porque es la más sencilla de manejar. Podría ser corriente u otro parámetro eléctrico también. Está conformado por un sensor y el equipo electrónico asociado. La mayoría de esos equipos electrónicos vamos a ver que son amplificadores y también pueden contener filtros, obviamente. O sea, preparadores de señal, manejadores de señal, acomodadores de señal. Repito, lo más usado es la tensión, porque es más cómoda para trabajar en electrónica. Para usarla con amplificadores operacionales que trabajan amplificando tensión, que tienen alto rendimiento y buen funcionamiento, economía y facilidad. Pero también se puede usar corriente, por ejemplo, la famosa transmisión de 4 a 20 mA, o también llamada de cero vivo, que tiene sus ventajas. Puedo recorrer mayores distancias con 2 hilos, es de muy baja impedancia o resistencia interna, por eso no lo afecta el ruido y sirve muchísimo para trabajar en la parte industrial. Y además tiene la ventaja que no va de 0 a 20 mA, sino que va de 4 a 20 mA. Y la ventaja es que si se corta algún hilo de estos o si se pone en cortocircuito, en vez de comenzar en 4 mA, ya comenzaría en 0 o estaría en 0 la salida del transductor. Con lo cual nos estaría ya avisando que hubo un problema. Por eso es mejor usar esta transmisión de 4 a 20 mA, también llamada de cero vivo.
A ver, ¿qué variables físicas maneja un transductor y las convierte en una variable eléctrica? Las más usuales son temperatura, presión, vibración, espesor, velocidad, lineal o giratoria, aceleración, fuerza o esfuerzo, peso, radiación, luz, color, sonido. Acuérdense que yo soy también especialista en audio y sonido. Viento, un odómetro, caudal, nivel de líquido, pHímetros, análisis de gases, proximidad, parámetros biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente cualquier variable física puede ser transducida. Obviamente el amor no. ¿Por qué, ingeniero? Porque no es una variable física. Podemos hacer también un montón de clasificaciones de los transductores. Yo he puesto acá las más evidentes, nada más. Por ejemplo, los puedo clasificar por el tipo de señal. Puedo tener transductores analógicos, continuos, como ya dije, o de variable continua, la percepción del mundo que hablaba recién, o digitales, que son discretos o cuánticos, generan una variable discreta, es económico y práctico. Otra clasificación, por su comportamiento. Por ejemplo, los activos que necesitan alimentación externa, por ejemplo, un micrófono condenser o de condensador, o pasivos, entregan valores de transducción, eléctricos por supuesto, sin alimentación externa. Por ejemplo, una termocupla. Una termocupla funciona así. O un micrófono dinámico en el caso del audio. Acá tenemos bien la distinción en el caso del audio de estos dos tipos de micrófonos. Otra clasificación, por el tipo de respuesta que nos dan. Pueden ser lineales o alineales. Ya vamos a entrar un poquito en eso. Y también puedo hacer otras clasificaciones, de menor importancia o de menor evidencia, pero obviamente se puede seguir dividiendo esto. Ahora, fíjense, vamos a ver el enfoque para el uso de los transductores. En primer lugar, puedo decir que se usan para medición. Es obvio, cuando yo quiero medir temperatura, necesito un transductor que va a estar conformado por un sensor y por un circuito electrónico que va a modificar su tensión y generalmente va a tener un amplificador interno para poderme dar una señal digna de ser después manejada. Entonces, en lo que es medición, obviamente necesitamos el transductor. Pero también otra función es la del control. Veamos la primera. En mediciones tenemos el propio transductor. ¿Qué significa? Que acá voy a tener el sensor, como dije antes, y probablemente un amplificador. Y luego voy a pasar a una interfase que acá está en forma muy genérica, muy global. No está especificado qué, pero siempre va a haber un adaptador de señales o una interfase de un sistema a otro sistema. Y acá he puesto un representador. Fíjense que yo no he puesto, por ejemplo, un instrumento de bobina móvil y mal permanente, porque también podría poner un conversor analógico digital. Y hoy en día podría poner una PC o un PLC. O sea, me refiero que no me voy a enfrascar solamente en un tipo, sino que he puesto representador, que de alguna manera me está dando la información para que el ser humano la pueda leer y la pueda registrar, ¿sí? Pueda hacer memoria de lo que se está midiendo. Y he puesto acá, por ejemplo, instrumento de aguja o digital, graficador de papel rotativo, PC, etc., como dijimos antes. Pasemos a la segunda función, o donde vamos a encontrar transductores, que los necesitamos, por supuesto, sí o sí, en el control.
Entonces, fíjense ahora que el diagrama ha cambiado un poco, porque tengo el transductor de este lado, tengo la interfase que ya hablábamos antes, tengo un sistema de control que puede ser analógico digital. Hoy en día, obviamente, el 99,9% de los sistemas de control son digitales. Cuidado, que en aviónica se siguen usando sistemas hidráulicos y neumáticos. Cuidado con esto, ¿eh? No todo es electrónica en la vida. Pero en general, los sistemas que vamos a ver nosotros son sistemas de control electrónicos. Luego, para volver al mundo real, porque tengo que controlar una variable, tengo que salir a través de otra interfase y luego tener otro tipo de transductor que generalmente va a ser llamado actuador. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, tengo un sensor y transductor de temperatura, la interfase, que puede ser un conversor analógico digital, una placa, un sistema de control, que puede ser una PC específica dedicada con un programa dedicado o específico, puede ser un PLC, etcétera, un controlador, un microcontrolador. Tengo una interfase de salida, que puede ser un conversor, en este caso digital analógico, si es que así lo necesito, y tengo un actuador, que puede ser un relevador, un contactor, o puede ser un sistema de tiristores por ángulo de disparos, o transistores de potencia, ¿sí? Power MOSFET, etcétera, que ya lo hemos visto en electrónica de potencia, en donde van a hacer algo, van a realizar una acción para controlar, en este ejemplo que yo les di, la temperatura. Bien, ok, ahora vamos a pasar a los parámetros de los transductores. Para mejor comodidad de ustedes, les he hecho de mi puño y letra unos apuntes, al mismo tiempo que se lo voy a ir relatando en el video. Creo ser así de la mejor manera, en forma más didáctica posible, y esto les va a quedar a ustedes para siempre, para repasarlo cuando quieran. Bien, veamos los parámetros de los transductores. Los parámetros más importantes. No significa que estos son los únicos, pero sí los de mayor importancia. El primero de todos, yo considero de importancia, es el rango dinámico. En sí, ¿qué es el rango dinámico? Es desde qué valor hasta qué valor funciona un transductor. Sí, por ejemplo, un termómetro. Desde qué temperatura hasta qué temperatura mide. ¿Sí? Una balanza. Desde peso cero, por ejemplo, hasta el peso máximo. Queremos saber justamente el rango dinámico que tiene. Entonces, fíjense que podemos dividirlo esto en un rango dinámico absoluto, también llamado aritmético, y después veremos, un rango geométrico, un rango dinámico geométrico. Depende de qué estemos trabajando, conviene usar uno u otro. Pero en general, es muy sencillo entender esto, pero importante para utilizarlo. Veamos el rango absoluto aritmético. RD, vamos a llamarlo el rango dinámico. Por ejemplo, yo acá he hecho una línea donde he puesto un valor máximo y un valor mínimo. Supongamos que es temperatura, pero puede ser peso, puede ser velocidad, lo que quieran. El rango dinámico en este caso va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Este rango aritmético, o el absoluto, tiene una dimensión de medida. Kilogramos, grados Celsius, kilómetros por hora, etcétera, etcétera. pH 7,2, por ejemplo, o sea que tiene una dimensión. Veamos el caso de un termómetro, un ejemplo que me inventé hace un ratito cuando hice, digamos, este apuntecito. El rango máximo va a ser 120 grados y el mínimo, en vez de ser 0, toma un termómetro que puede llegar a medir desde menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, la definición del rango dinámico absoluto aritmético es muy sencilla. Sería el valor máximo 120 grados menos 20.
Acá hay que poner menos 20. En total me va a dar, corríjanlo ustedes esto acá, 140 grados de amplitud o rango dinámico. Sería también, como mencioné, la amplitud de medición que tiene. O sea que el rango dinámico tiene que ver con la amplitud de medición. Veamos ahora el geométrico. Este es usado en otras aplicaciones, por ejemplo en audio. Es muy usado en audio. El rango dinámico geométrico se define como el valor máximo dividido el valor mínimo. También muchas veces llamamos el valor máximo dividido el valor de referencia. Cuidado, el valor de referencia puede ser 0 o no, puede ser negativo o no. Cuidado. Y en el caso del audio, este valor de referencia teórico siempre es 0, pero en la realidad esto va a ser el ruido o el piso de ruido que tiene nuestro sistema, si fuera audio. U otro sistema de medición también, que no sea audio, tiene un piso de ruido. Hay que tener cuidado. Ahora este rango dinámico así, tal cual está, cuando medimos rangos muy grandes, no se usa de esta manera, así. Normalmente se usa de otra forma, expresado, ¿no es cierto?, en decibeles. Cuando tengo un rango dinámico muy grande, por ejemplo, un rango audible, el de audición, que son 1.000.000 de veces esta relación, desde el valor máximo del oído humano, que puede percibir, hasta el valor mínimo, que serían 20 micropascales, obviamente tiene un rango tan grande de 1.000.000 de veces que es difícil manejarlo si no comprimimos la escala dinámica. Por eso se usa el rango dinámico en decibeles. Se pueden usar decibeles en audio, se pueden usar decibeles en temperatura, se pueden usar, de hecho se hace una función logarítmica en lo que es pHímetro y así. Por eso les digo que muchas veces usamos este tipo de rango dinámico. Fíjense que es una letra cursiva distinta al rango dinámico absoluto, que era una letra tipo imprenta. Bien, por definición, si es potencia lo que estamos hablando, por definición de decibeles es 10 veces el logaritmo de la relación esta anterior. Pero si en vez de estar midiendo potencia, nosotros estamos midiendo energía potencial, como pueden ser tensiones, por ejemplo, o como pueden ser temperaturas, ya que la potencia tiene la tensión elevada al cuadrado, ese 2 por la segunda propiedad, primera, segunda del logaritmo, pasa multiplicando al 10, se transformaría, en el caso de valores energéticos potenciales, en el rango dinámico como 20 veces el logaritmo de este rango dinámico geométrico que definimos acá. Ahora bien, veamos otro parámetro también importante, que muy pocas veces lo he visto en los libros de electrónica industrial o control industrial, pero es el rango de frecuencia. No confundir con rango dinámico. El rango dinámico es un rango de amplitudes. En cambio, el rango de frecuencia me está diciendo a mí las veces por segundo de eventos que pueden estar pasando y que mi transductor es capaz de medir. Voy a poner el ejemplo típico, el de un micrófono. Tenemos los micrófonos que sabemos que los mejores micrófonos van de 20 Hz a 20 kHz de medición porque es el rango auditivo humano. Entonces ahí tengo el rango de frecuencia de mi transductor micrófono. Pero también puedo hablar de un tacómetro que va desde 0 RPM hasta un valor máximo de RPM que es capaz de medir. Entonces, repito, ese sería el rango de frecuencia. Otro parámetro muy importante es la exactitud y otro es la precisión. Y acá el alumno, incluso el universitario, se confunde o confunde ambos. Precisión y exactitud
exactitud y precisión. Bueno, miren, a ver, vamos a poner un ejemplo que se les va a quedar grabado para siempre, porque es fácil confundirse, parecen palabras similares o que dan una idea similar, pero no es nada similar. La exactitud es el apartamiento que tiene el transductor o que me está dando del valor medido con respecto al valor real. O sea, él me está arrojando un dato y quiero saber, mediante la exactitud, cuán exacto es. Voy a poner un ejemplo. Un reloj. Me dice, me está indicando las 12 horas, supongamos del mediodía. Pero realmente después me fijo en el horario real, supónganse vía internet, y resulta que son las 2 de la tarde. Entonces, no era exacta la medición de mi transductor, en ese caso un reloj, ¿no es cierto? O sea, es inexacto. Eso entonces tiene que ver, como dije, el apartamiento del valor medido con respecto al real. Ahora vamos al otro parámetro importantísimo, la precisión. La precisión tiene que ver con la distinción o la mínima distinción que puede arrojarme de un valor al otro inmediatamente superior o inferior que tiene. Mayor precisión o distinción es cuando hay menor distancia entre dos valores consecutivos medidos. Supongamos ahora otra vez el caso de un reloj que sea exacto, ahora son las 12, y comienza a darme las 12 y hay relojes que saltan de a 5 segundos. O sea que el segundero salta, hace tac, 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 tac. Cada 5 segundos se va a mover el segundero. Bueno, tiene poca precisión, diríamos. Frente a un reloj de alta gama, de calidad, que tiene el segundero en forma continua, que puede tener un control donde yo puedo apagar el reloj o detenerlo, un tacómetro, y me va a decir cuántos segundos pasaron, incluso puedo tener décimas, centésimas y hasta milésimas de segundo. Bueno, si tengo hasta milésimas de segundo, por supuesto tengo más precisión, porque repito, es cuando hay menor distancia entre dos valores consecutivos, mayor precisión tenemos. Creo haber sido claro con este ejemplo. Y qué diferencia grandísima es hablar de exactitud con respecto a la precisión. Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, todo el mundo las confunde. Pasemos a otro parámetro importante, el error. Ustedes saben que nada es perfecto, nada. Por lo tanto, un transductor tampoco es perfecto. Entonces hablemos de los errores absolutos de los transductores. Imagínense que yo tengo un valor real acá. Cuidado que el valor real a veces se conoce, a veces no se conoce. Pero supongamos que lo conocemos. Entonces tengo el valor real, está en rojo porque es importante, y tengo un valor medido. Hago una medición con ese traductor y me da este valor de acá. He puesto una escala vertical, podría haber sido horizontal, estoy hablando de valores numéricos. El error, fíjense con esta letra, error absoluto, con la letra E común, sería el valor real o la esperanza, el valor esperado, menos el valor de medición que me está diciendo mi transductor. Esto, por supuesto, es dimensional, fíjense. Si estoy hablando en grados Celsius, la respuesta, el error, va a estar en grados Celsius. Si estoy hablando en kilómetros por hora, este error está en kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora hay otro error que es muy usado. El error porcentual. ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, yo he puesto aquí la letra epsilon para definirlo del otro, y sería el valor real menos el valor medido dividido el valor real. Esto nos va a dar un número fraccionario. Esto no va de 0 a 1.
¿Entienden? Entonces, como es fraccionario, si lo multiplicamos por 100, tenemos el error porcentual. ¿Sí? Por ejemplo, 0,7%, 70%, un error muy grande. Pero si tengo 0,03%, sería el 3%. Ese error porcentual sería el 3%. Y este tipo de definición de error es muy, muy importante para comparar transductores entre sí. Porque a veces la precisión me puede confundir. ¿Sí? Tengo que siempre ver el otro parámetro, el error porcentual. Cuidado con esto, que es muy importante. No confundir la precisión con el error porcentual. Puede ser un equipo o un traductor muy preciso, tener mucha distinción, pero tiene alto error. O sea, estamos hablando siempre con respecto a estas dos cosas. Ahora bien, espero que esto se haya entendido. Voy a pasar a un parámetro un poquito ya más complicado de definir, que es la linealidad o alinealidad. Es, digamos, antagónico, se habla de ambas. Normalmente para nosotros es mejor hablar de alinealidad. Todo ingeniero, prácticamente en cualquier rama de la ingeniería, no solo electrónica, va a querer tener un sistema que sea lineal. Esto significa que es más confiable porque a un dato de ingreso acá, de la variable que estoy midiendo, por ejemplo, peso, subo hacia la curva y si esta curva es recta, voy a ver acá el valor del transductor y no me va a estar de alguna forma deformando la transducción. Por eso queremos que sea una recta, lo más recta posible. Ingeniero, ¿la recta ideal existe? No. Ya me lo estás diciendo. Una recta ideal, es ideal. No existe en nuestro mundo un transductor totalmente lineal, con una recta ideal. Queremos, sí, el transductor que sea lo más lineal posible. Ok, pero hablar de linealidad no puedo hablarlo fácilmente si no hablo de calibración. Supongamos, tengo un sensor de temperatura o un sensor de peso, un sensor de esfuerzo que lo transforma en una balanza, por ejemplo. Entonces acá yo voy a poner kilogramos aplicado al sensor. Tengo un amplificador. Ese amplificador va a tener control de ganancia y va a tener control de offset. Cuando veamos amplificadores, sobre todo operacionales para transductores, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, yo construyo mi transductor, pongo su sensor, pongo el amplificador, los preset están en cualquier lado, arranco, o sea, le doy tensión y puede ser que me salga un valor X sin cargar al traductor. ¿Qué significa cargar? Cargar en este caso de una balanza es totalmente entendible. No cargué la balanza, no le puse ningún peso arriba. Pero ojo, que cargar al traductor también se aplica a todos los traductores. Cuando yo tengo un termómetro y alguien me dice cargalo, le tengo que aplicar temperatura para saber si está midiendo bien. Y también se dice cargar, aunque yo le tenga que aplicar temperatura. Entonces, fíjense acá, cargo el traductor o no lo cargo, puede arrancar con un valor de offset, que quiere decir un valor fuera de lugar, un valor no esperado, eso es lo que estamos diciendo, y puede arrancar con una pendiente, en este caso sería la ganancia de mi preamplificador o del amplificador de tensión que tenga ese sensor, una pendiente excesiva en este caso. ¿Está midiendo bien? No. En primer lugar ya arrancó con un error, fíjense ahí, un error permanente, un error fuera de lugar o offset,
u offset, entonces ya está mal, no está calibrado y tiene una pendiente que no corresponde. En este caso es demasiado. Otro ejemplo puede ser, podría haber arrancado con este valor u otro, negativo, más arriba, más negativo, positivo, y tener una pendiente menor de la adecuada. Entonces, si bien es lineal, estas dos, la azul y la verde, a trazos, el transductor con su parte electrónica está descalibrado. ¿Qué significa entonces calibración o calibrar un transductor? En primer lugar, cuando no está cargado, debería marcar 0. Y en segundo lugar, por ejemplo, cuando yo le pongo un valor, supónganse este valor final, tengo una balanza que pesa de 0 a 10 kilos y me traduce de 0 a 10 voltios. O sea que cuando yo la cargue aquí en 10 kilos, tiene que estar esta pendiente perfectamente puesta para que este valor hacia allá acá me dé 10 voltios. Entonces yo infiero que 10 voltios corresponden a 10 kilos y que un voltio acá va a corresponder a 1 kilo acá. Eso significa linealidad y calibración al mismo tiempo. Fíjense qué importante que es la calibración en los transductores. Y acá he puesto los problemas más comunes: que arranque con una pendiente no adecuada y que arranque con un valor de corrimiento, de offset o de fuera de lugar. Ok. Perfectamente. Ahora, otro parámetro importante, u otra forma de ver este parámetro importante, es la alinealidad. Estamos hablando siempre de lo mismo, obviamente. La linealidad es la misma cosa vista de un lado y vista del otro. Normalmente, los transductores reales no van a ser lineales ideales. Por lo tanto, voy a tener una curva con cierta alinealidad. En este caso acá yo lo exageré para que se pueda definir un poco la cosa. Miren, supongamos que mi transductor ya lo calibré. No cargo a mi balanza, me da 0 voltios de salida. Cargo con 10 kilos mi balanza, me da 10 voltios salida. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Y que está calibrado, y es indiscutible. Está calibrado, señores. Pero si pongo cualquier valor, por ejemplo este, lo cargo con este peso, resulta que el transductor, al tener esta curva que no es lineal, me da este valor de medición. ¡Opa! ¡Chao! Ya tuve un problema. Y sí, fíjense que la linealidad sería el apartamiento por alinealidad que yo tengo. Apartamiento es el error por alinealidad. ¿De acuerdo? No es un error por calibración, porque está calibrado. Cuidado con este concepto. No es un valor de calibración, un error de calibración. Es un error de alinealidad de mi curva de respuesta dinámica del transductor. Cuidado con estos conceptos. Ese error, ¿no es cierto?, lo vamos a definir también como el valor real, ¿sí?, que tendría que haberme dado, o esperado, valor esperado, menos el valor medido dividido el valor real o el valor esperado, por 100, como fue la anterior. Entonces yo puedo dar, o un fabricante de traductores me tiene que dar, está obligado a darme el mayor error que él haya medido en fábrica. No puede darme la medición acá, donde hay poco error, o acá. Tiene que darme el mayor error posible. Si no, sería un fabricante deshonesto. Ok, pero no todos los traductores son una curva como esta. Vamos a un caso que se da muy pocamente frecuente, pero algunas veces lo van a encontrar. En este caso, fíjense acá, tengo una curva así, que hace una S. Es totalmente alineal y con una S. No tiene un solo pandeo la curva, tiene dos. Uno para un lado y una curvatura para otro lado. Cáspitas. Si yo diera el error en este punto para esta carga, me daría 0.
0% de error. Sería muy deshonesto de mi parte como fabricante dar este valor. Y digo, tiene 0 error porcentual por alinealidad en 4 kilos, en la medición de 4 kilos. ¡Qué vivo! No, en ese caso un fabricante honesto debería dar toda la curva. O sea que lo que me tiene que entregar a mí es esto, para que yo sepa si lo compro o no lo compro, para aplicarlo en un determinado sistema. Por supuesto, yo también puedo definir ¿no es cierto?, como un valor X más menos tanto, un valor. También lo puedo definir así. El apartamento más menos tanto. Ok, señores. Veamos otro, y acá terminamos, otro parámetro importantísimo de los traductores. ¿Ustedes se creen que cuando yo cargo una balanza acá y me da ese valor de salida acá, y luego la descargo y la vuelvo a cargar, me va a dar exactamente el mismo valor? Pues la respuesta es no. Entonces se habla de otro parámetro importantísimo, que es la repetibilidad, que es un poquito ya más complicado de definir. Ya involucra un poquito más de entendimiento o comprensión. Es cuánto se aparta del valor promedio o el valor esperado. Supongamos que yo hago muchas mediciones en mi balanza. Tomo el ejemplo de balanza, puede ser un termómetro. Y la cargo con un valor que conozco, con una pesa, ¿no es cierto?, de medición ya totalmente calibrada. Y conozco ese valor. O voy a trabajar con el valor esperado. Si no conozco el real, voy a trabajar con el valor esperado. Es este que está en rojo acá. Pero fíjense, yo tomo una medición, me da este valor, tomo otra medición, me da este, tomo otra, me da este, la descargo, cargo, me da este, descargo, cargo, me da este, me da este, me da este, me da este, incluso me da este acá arriba. Que ya vamos a charlar un poquito. ¿Cuál va a ser el valor que yo puedo decir que se acerca más al medido finalmente por mi traductor? Y el promedio de todos estos. El promedio de todos estos. Entonces, fíjense que acá de alguna manera estoy viendo el problema de la repetibilidad. ¿Sí? Tengo justamente acá ese valor que le he puesto un simbolito arriba de promedio. ¿Sí? Normalmente en estadística diríamos que esto es sigma, ¿sí? Y sigma para el otro lado, que sería la desviación estándar en estadística. Entonces, esa repetibilidad la podríamos definir como un valor más menos el sigma, o sea, la desviación estándar dividido el valor medio, valor esperado, el que nosotros suponemos después que va a ser el valor real. Por 100, por supuesto, si queremos dar la repetibilidad en valores porcentuales. Ok, fíjense ahora, acá tengo dos ejemplos. Un ejemplo 1, repetibilidad más menos 0,4%. Y tengo otro traductor, ejemplo 2, repetibilidad más menos 2%. Upa, me quedo con este. Por supuesto me quedo con este, porque la desviación estándar es mucho más chica. O sea que mida 10 veces me va a dar valores mucho más cerquita al esperado. ¿Ok? La variabilidad sería la amplitud de variación respecto al valor esperado. Fíjense, ¿sí? Esa variabilidad o desviación estándar. Pero se habla de variabilidad. ¿Cuánta es esa amplitud de variación respecto al valor esperado? Este apartamiento. Pero por otro lado, hay muchos sistemas, y sobre todo en ciencia, tecnología y ciencia, y muchos problemas que también involucran una cierta incertidumbre.
No confundir variabilidad con incertidumbre, son dos cosas distintas. Incertidumbre es el desconocimiento del valor real o verdadero. Un ejemplo, yo que he hecho mi doctorado en emisiones vehiculares, no se conoce las emisiones totales en una ciudad, por ejemplo, emisiones vehiculares totales, porque hay mucha incertidumbre. Si bien hemos desarrollado sistemas de medición, la incertidumbre es muy alta, muy grande. Ahora, por otro lado, ese tipo de problemas también involucra una alta variabilidad. En mi tesis doctoral yo medí un montón de autos y eran muy variables la contaminación de un auto a otro, muy distinto, incluso autos de la misma marca, porque ahí por el estado, uno era más viejo, otro era más nuevo, o mejor estado de salud del automóvil. Entonces, una cosa es la alta variabilidad de la problemática que yo tenía para desarrollar mi tesis doctoral, ¿sí? Y por otro lado, también involucraba una alta incertidumbre de la totalidad de la emisión de la ciudad. Entonces, son dos problemas distintos, realimentados uno con otro, por supuesto que sí, pero hay que saber distinguirlos. Hay que tener distinción en esto. Bueno, ok. Yo espero entonces, con esta clase, con este video clase, tratar de poner un poquito de luz sobre los transductores en primer lugar y sobre los parámetros más importantes de los transductores. Hoy en día, si bien es cierto que siempre vamos a necesitar amplificadores operacionales, porque ustedes están muy acostumbrados a hablar de la electrónica digital. Sí. Hoy en día el 99% de la electrónica es digital. Pero cuando uno vive en este mundo de apreciación continua, en realidad siempre va a necesitar un amplificador operacional continuo, o sea, analógico, que después vaya a un conversor analógico digital. Lo que sí quiero terminar es decir, ya que la parte analógica se pasa a digital, el sistema de control, el sistema de medición incluso, y el sistema de control pueden autoequilibrar en reversa al sensor y al transductor. Por ejemplo, en balanza se usa mucho peso y en esfuerzo, mucho lo que se llama programas de zero tracking. El zero tracking es un programa que cuando libero la carga de la balanza o de tracción en un dinamómetro, por ejemplo, que están viendo que si la fuerza que ejerce un puente con camiones sobre el mismo puente, en el momento que ya no hay más camiones y que el sensor por la reactividad no haya llegado al cero, el sistema digital toma ese nuevo dato que es el que no se ponderó. Entonces vuelve a recargar cada medición. Cada medición se reautocalibra. Bien, con esto yo pienso terminar acá la parte que me corresponde a mí de transductores. Espero que haya sido explicativo de alguna forma. A la próxima clase.